Quiero cerrar el tema de discipulado. Hemos estado hablando de discipulado. La semana pasada hablamos acerca de cómo ser una persona enseñable, cómo ser alguien que realmente quiere aprender, y esa debe de ser una característica del discípulo. Ser una persona enseñable, aparentemente muchos decimos que somos enseñables, muchos decimos sí, sí lo soy, o sea, por favor, yo soy una persona que aprende. No, aprender es una cosa, ser enseñable es otra cosa. Y estuvimos hablando de ciertas características de una persona que no es enseñable, ¿no? Algunos de ustedes se acuerdan. Y muchas veces estas características que hablábamos son como la parte superficial, porque muchas veces hay una raíz en el corazón que lo único que estamos mostrando con algunas actitudes es lo que está sembrado en nuestro corazón. Muchas veces somos necios. La palabra de Dios en Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón, ¿no? Entonces hay cosas que traemos desde adentro que necesitamos romper y quebrar para poder ser personas enseñables. Uno nunca deja de ser enseñable. Un discípulo siempre aprende. Por muchos años que tengas, por mucha edad que tú tengas, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado a ir a más. Dios no solamente quiere que te quedes con la salvación, sino que seas un discípulo de Él. Y discípulo, hablábamos que significa ser un seguidor de Cristo, ser un seguidor de Jesús, aprender del Maestro. Yo quiero aprender de Jesús, yo quiero ir a más, yo quiero ser diferente, yo quiero ser más como Él. Y eso significa ser un discípulo. Pero en el discipulado tenemos y vamos a encontrar errores. Y yo quiero hablarte de los errores en el discipulado, aquellas cosas que llegamos a cometer como errores o pensamos que son parte del discipulado, pero no lo son. Y yo estoy seguro que Dios hoy va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Así que yo te invito a que pasemos a orar por esta reunión. Padre, yo te pido que tú hables a nuestras vidas, que el día de hoy puedas ministrar nuestro corazón, Señor, que el día de hoy tú puedas hablar a nuestra vida. Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aún con muy buenas intenciones, aún cuando tenemos mucha expectativa y queremos crecer, queremos avanzar, todos estamos expuestos a cometer errores, estamos expuestos a desviarnos de nuestro objetivo. Y estos errores son muy comunes en el discipulado. Y quiero tomar como referencia 1 Corintios capítulo 3 verso 9. Y vamos a leer hasta el 11, si me acompañas, y si no están en la pantalla. Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El verso 11 dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Fíjate cómo dice el 11, dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Para ponerte en contexto de estos versículos, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Para los judíos era normal tener escuelas que enseñaban la palabra de Dios. Y lógico, como toda escuela tenía maestros. Y entonces era como muy privilegiado escoger ciertos maestros. Había maestros que sabían mucho, había maestros que eran medio barcos, había maestros que sí sabían, otros que usaban YouTube para dar clases, ¿no? Entonces había diferentes tipos de maestros y destacaban algunos maestros como precisamente Pablo, como Apolos y otros maestros que estaban enseñando la palabra. Y entonces estos maestros eran conocidos como rabí. De hecho, Jesús fue formado en esta escuela. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las que sus discípulos le llaman rabí a Jesús. Y cuando Jesús lee acerca de sí mismo en el templo que abre Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
no cualquiera podía abrir los rollos que era la palabra de Dios. Tenía que haber sido un maestro que estuvo preparándose para eso. Y Jesús era un maestro. Por eso sus discípulos le decían en algunas ocasiones rabí, porque les enseñaba la palabra de Dios. Acuérdense que alguien, cuando le preguntaban acerca de Jesús, decía: es que enseña la palabra y la enseña como quien tiene autoridad. Entonces Jesús era un maestro. Y en la práctica judía ellos tenían que tener un maestro, y de repente decían algo: ¿quién es tu maestro? No, pues mi maestro es Pablo. Wow, tienes al mero mero. Como cuando hablas de carros: ¿qué carro tienes? No, pues tengo un bochito, 3 cilindros, ahí la alza y hay que empujarle para que ande. Oh, yo tengo un Ferrari 500 B12. No, ay, híjole, pues apenas le mete la pata y anda. No anda, corre, ¿no? Y tú quedas con tu bochito y dices: híjole, bueno, pues ni modo, ¿no? Así hablaban los judíos y decían: ¿quién es tu maestro? No, mi maestro es Pablo. Y decían: wow, o sea, tú tienes un maestrazo, ¿no? Como en la uni, ahí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, le preguntan a los estudiantes: ¿quién es tu maestro? No, se llama Saulo. Todos: wow, no, tienes un maestrazo, ¿no? Y de repente preguntan por otro: ¿quién es tu maestro? No, pues que Juan. No, ese no. Así estaban los judíos. Pero entonces había un detalle bien importante que tenía la iglesia de Corinto, y era que estaban sobreadmirando más al maestro y sobreaprendiendo más del maestro que de las escrituras. Es decir, si el maestro decía en ese momento: pues como dice la palabra del Señor, tráiganme una manzana porque tengo mucha hambre. Oh, maestro, iban y corrían y le traían la manzana, ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero si lo traducimos al día de hoy, pudiera ser como yo decirles: el Señor me está diciendo que hoy va a derramar bendición sobre tu vida, pero tienes que venir y sellarlo con una ofrenda. Aleluya, pasen los sobres. Y la gente levanta las manos: y yo quiero un sobre porque quiero sanidad sobre mi vida. Pero nunca leyeron en la palabra donde dice que la bendición del Señor no depende de lo que tú des, sino del amor de Él por ti. Y Él ha dispuesto a bendecirte sin que tú tengas que hacer algo. Y eso se llama gracia. Entonces, estos maestros estaban, algunos de ellos, desvirtuando las enseñanzas, y la gente estaba poniendo a los maestros por encima de la palabra, de las escrituras. Por eso Pablo les dice en Corinto: tienen que fijarse el fundamento. Es como los que le van a la América, a las Chivas, son cristianos, se congregan en la misma iglesia, pero no se hablan. ¿Por qué? Porque le van a la América, a las Chivas. Es en serio, lo estoy diciendo, pero parece que no, pero sí sucede hasta en las mejores familias, ¿no? ¿Por qué? Porque una enseñanza humana está sobre la palabra de Dios, donde dice que nos amemos unos a otros. Y necesitamos sacar la palabra de Dios y ponerla en primer lugar en nuestra vida, y no las enseñanzas humanas. Ese es el contexto. Y por eso es muy importante que tú y yo entendamos lo que es un discípulo, lo que es hacer discípulos, lo que significa y quiénes pueden ser un discípulo. Porque la gente dice: yo tengo discípulos. Hay gente que puede decir: no, es que el pastor tiene sus discípulos. No, tenemos que partir de esto: no tenemos discípulos. No tenemos discípulos, sino que cuidamos de los discípulos. Yo no tengo discípulos como pastor, yo cuido de los discípulos, porque todos debiéramos de ser discípulos de uno, y ese es Cristo. Y como pastor cuido el pueblo para que seamos todos juntos discípulos de Cristo. Y entonces necesitamos entender que no es que yo tengo mis 12,
Yo tengo mis discípulos, yo tengo los míos que están conmigo, los que están aquí atrás. No, esos no son míos, son de Cristo, son discípulos de Cristo. En el verso 9 de Primera de Corintios dice que nosotros somos colaboradores de Dios, colaboramos con Dios. Un error que cometemos muy seguido es, escúchame, creer que los discípulos crecen y dan fruto por nuestra influencia sobre ellos. Creer que los discípulos crecen o dan fruto por mi enseñanza sobre ellos. Y la verdad de las cosas es que no es así. Yo colaboro con Dios para que Dios hable a tu vida y tú puedas crecer y dar fruto. Pero el que produce el fruto, el que produce el querer como el hacer, es Dios en tu vida, yo no. Y muchas veces nos desesperamos porque queremos que la gente dé fruto y decimos, ¿qué estoy haciendo yo mal? Si alguien dice, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3 verso 7 para ahondar un poquito más en este tema. Primera de Corintios 3, 7. Fíjate lo que dice: no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer. No son mis ovejas, no son mis asistentes al grupo Conexión, no son mis chavos, no son mis discípulos, son los discípulos de Él, son las ovejas de Él. Y nosotros solo colaboramos para hacerlos llegar más hacia Él a través de la enseñanza de la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es Dios quien hace crecer la semilla. Escúchame bien, porque a veces nos frustramos y nos estresamos porque queremos producir nosotros en la gente el hacer. Hay gente que llega conmigo y me dice: es que me desespera, ya tengo mucho tiempo hablando con esa persona y que cambie, que se le quite lo mentiroso y no se le quita y me desespera. Y le digo: hey, no es tu labor. Es más, yo no tengo la capacidad, escúchenme los que están casados, de cambiar el corazón de mi esposa. No lo puedo hacer. Y muchos matrimonios viven frustrados porque quieren cambiar a su esposa o quieren cambiar a su esposo, pero el único que puede entrar y cambiar el corazón de un hombre, de un hijo, de una mujer, es el Espíritu Santo, no nosotros. Es Dios el que produce el querer como el hacer y no nosotros. Por muy buena que esté la prédica, si el Espíritu Santo no habla a tu vida, pues de nada sirve. Porque yo no puedo y yo no quiero que tú seas mi seguidor, porque te vas a decepcionar muy pronto. Yo quiero que tú seas seguidor de Cristo y colaboro con Dios para que tú logres ser un discípulo de Dios. Esa es nuestra función. Te voy a hacer una pregunta rarona, pero ahí va. Por eso apagaron las luces. Si levantas la mano no me doy cuenta. ¿Cuántos han escuchado? No que tú hayas hablado, porque yo sé que vosotros sois santos, pero ¿cuántos han escuchado hablar mal de un pastor? Sí, 2, 3 valientes levantan la mano, ¿no? Llegas a un grupo y están comiéndose literal taquitos al pastor. No me gustó hoy la prédica, no me gustó cómo el pastor iba vestido. Le echa a la América y traía una camisa de la América. Señores, esto es Pumas, es dorado. No, viste que se subió con tenis, viste que, y cómo hace chistes y cómo hace bromas. Y el pastor no me saludó, el pastor no me habla a mi casa, el pastor no me visita, el pastor no me da tiempo, el pastor no vino a verme. Yo necesito que el pastor venga y me enseñe la palabra para yo crecer. ¿Cuántos han escuchado algo así? No levantes la mano, pero creo que la mayoría lo hemos escuchado. Te digo
lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? Y ahorita no, sí, que el que se va a condenar. No. El problema es que las personas cuando hablan mal o tienen de referencia al pastor, no han entendido que somos discípulos de Dios. Porque vemos más al hombre que ver lo que Dios tiene para nosotros. Porque el hombre que es de mucha carne y poco hueso, ¿no? Va a fallar. Cualquier pastor va a pecar. No es nuevo, no hay ningún pastor santo. No, todos somos humanos. Romanos dice que todos vamos a pecar. Yo tengo mis fallas, yo tengo mis errores. El problema no es que yo tenga mis fallas y mis errores, porque yo ya sé con quién acudir. De hecho, cada mañana cuando yo sé que ando fallando, cuando yo sé que ando débil, yo llego con Dios y le digo: no necesito al juez, yo necesito al Padre que me dé un abrazo. Y yo siento que Dios me da el abrazo, pero yo ya lo tengo muy claro. El problema es que a veces nosotros queremos seguir viendo al hombre como nuestra figura, como al que hay que seguir, cuando la palabra de Dios dice que el fundamento de la iglesia, y la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia somos nosotros. No habla del fundamento de edificio, habla de ti y de mí juntos colaborando para llevar el reino de Dios. Eso es iglesia. Y dice la Biblia que la iglesia tiene un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y que si tú vas a ser discípulo, no vas a ser discípulo de un hombre, no vas a ser discípulo de Saulo. Y entonces, si no vas a ser discípulo de Saulo, no necesitas a Saulo para crecer espiritualmente. Necesitas la palabra de Dios. Necesitas orar tú, necesitas buscar tú, porque cuando tú empiezas a enfocarte hacia arriba, pierdes el enfoque de lo terrenal y del hombre que está aquí enfrente. Tenemos un mal enfoque, porque entonces usted a veces no quiere ser el discípulo de Dios, quiere ser el discípulo del pastor. Y entonces ahí estamos mal. Imagínese muchos saulitos aquí en la iglesia. Dice Alma: ¡ay, jole! ¿No? ¿Qué pasa pues con Mateo capítulo 28 verso 19? Donde dice Dios, Jesús dijo: ir y hacer discípulos. Entonces, ¿no vamos a ser discípulos o cómo está eso? Por Mateo 28, 19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el texto de Mateo que está usando aquí, la palabra hacer en el griego es una palabra compuesta, y la palabra quiere decir matzeteuo, que quiere decir hacer discípulo, pero tiene las siguientes traducciones textuales: convertir en alumno, discipular o matricular como erudito. Algunas incluso traducen esta palabra como enseñar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es creer erradamente que somos nosotros los que tenemos la potestad y la autoridad de que las personas se conviertan en discípulos de Jesús. Y lo cierto es que no es así. Pablo deja muy en claro que nosotros solo podemos sembrar o podemos regar, pero el fruto siempre es de Dios. El fruto siempre es de Dios. Cuando la gente llega y me dice: pastor, me voy de la iglesia porque ya no estoy creciendo, yo le digo: que Dios te bendiga. Adelante. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas, son las ovejas de Dios. Y si alguien llega y dice: me voy de la iglesia porque ya no estoy creciendo, yo creo que ya vivió una perspectiva interna en la que oró y dijo: Señor, ¿a dónde voy ahora? Pues vete a otro campo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me tocó regar, pero a otro le toca sembrar y a otro le toca cosechar. Y ojo, iglesia, necesitamos madurar, porque entonces eso quiere decir, no es que un pastor sea más bueno que otro, no es que una iglesia sea más buena que otra. ¿Capiche? Es que hay momentos en los que a un pastor nos toca sembrar, a otro le toca regar y a otro le toca cosechar. Si la iglesia
vive, como dijo Pablo, bajo el fundamento de la palabra de Jesucristo. Mi labor como pastor es decirle a dónde se van a ir. No, pues nos vamos a ir a la iglesia de las azucaritas refinadas, ¿no? Oye, espérate, ¿cuál es su doctrina? Oh, pues es que hay una persona que Dios le dio una visión y él puede ver las estrellas más allá del infinito con su espada del augurio. Y entonces yo le digo, esa caricatura ya la vi, ¿no? Se llama Pandera. Primera de Corintios capítulo 3 verso 6. Yo planté la semilla en sus corazones, dice Pablo. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. O sea, no de que, ay, la regó Apolos. No. O sea, Apolos llegó y siguió haciendo el proceso de una semilla que se planta en el corazón, y Apolos llega y le echa agüita con la palabra de Dios, la llega y dice, pero fue Dios quien la hizo. Ouch. Entonces, esto nos cambia un poco la perspectiva, ¿no, iglesia? Es que cuando llegué a Vida y Gracia, la verdad es que ese Saulo tiene una palabra tremenda que me ha hecho cambiar. Ese Saulo no te ha enseñado suficiente la palabra de Dios, porque no es la palabra de Saulo, es la palabra de Dios la que te hace cambiar. Y entonces a lo mejor alguien por el que deberías de dar gracias a Dios, otro pastor, sembró la semilla en ti. Hoy yo la estoy regando, pero probablemente otro recoja el fruto, porque al final de cuentas el que hace crecer el fruto en tu vida es Cristo. Y ahí es donde yo tengo que abrazar esta palabra. A mí la gente me dice, ¿no te duele que se vaya la gente? Me duele porque no los voy a ver tan seguido. El domingo los veía todos los domingos, nos abrazábamos, pero ahora ya no los voy a ver tan seguido. Digo, pero no, siempre y cuando vayan y crezcan. Y no como Apolos, la rieguen. ¿No? Es como esas historias de engarzadas, ¿no? Historias engarzadas, donde abren su corazón y muestras lo que hay. Pues la verdad de las cosas es que yo tengo que aferrarme a esto, porque si no, imagínate qué tan dolido estaríamos nosotros cuando viene alguien y dice, ya nos vamos. Pues que Dios te bendiga. Pues es que pero tú, que no, hay que bla, bla. Y empiezan a decirme yo, a ver, espérate, ve y crece allá, ve y da fruto allá. Entiende que Dios es el que va a producir el crecimiento en ti, porque si no, amados, no van a hacer nada allá. ¿Me explico? O a donde vayas, no vas a hacer nada. Hay una ilustración bíblica en Salmos, dice, plantados en la casa del Señor, florecerán. Es decir, la casa del Señor es la iglesia, y nosotros necesitamos plantarnos para dar fruto, para florecer. Y decía un pastor de Perú, Barriger, decía, ¿cómo sabes si ese árbol estuvo plantado en tu iglesia y dio fruto tan necesario? Y dice, sácalo y ve el tamaño del hueco que deja. Y algunos, cuando salen de la iglesia, ni cuenta se dan. ¿Qué quiere decir? Que no estuvo jamás plantado en la iglesia. Nunca sirvió, nunca echó raíces, nunca se sembró, nunca. Pero aún así, como pastor, no puedo juzgar y criticar eso. Yo tengo que decir, si era necesario que salieras de Vida y Gracia para ir y plantarte en otra iglesia, qué bueno, porque es Dios el que te está moviendo para producir un fruto. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar. No es mi predicación, no es lo que yo doy. Alguien dice de repente, como me dice jugando, qué bonito predicas. No es si predico bonito, no. Es que yo predico la palabra de Dios. Y mi fe y mi oración es que cuando esto entre, esto cambie. Para poder ser como tú, Señor. Porque somos colaboradores
del reino. Romanos capítulo 9, verso 16. Mira lo que dice Pablo, dice: por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia y no depende de nuestro deseo ni de nuestro. Quiero ganarme el favor de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí voy a venir todo el tiempo a la oración porque quiero que mi negocio pegue, quiero que esto funcione, quiero que este noviazgo funcione. Y ahí voy y quiero empezar a hacer sacrificios para que Dios haga que funcionen las cosas. Pero se nos olvida que el que hace es Dios. Él es el que da misericordia. Él es el que decide dar misericordia. Cuando somos padres, nosotros anhelamos que nuestros hijos sean discípulos, ¿a poco no? Queremos que nuestros hijos crezcan sirviendo a Dios, que amen a Dios, que sean hijos modelo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué te cae gorda la vecina cuando llega y te dice: ay, mi Juan ahora trajo puro 10? Es tremendo ese chamaco, no, hombre, gracias a... No, quién sabe de dónde sacó la inteligencia. Para las mamás todos los hijos somos así como astronautas, ¿no? Que deberíamos estar en la NASA. Mi mamá decía: mi hijo es bien inteligente, está cabezón, pero le entran las matemáticas. Y yo la oía y decía: si mi mamá supiera que llevo 3 veces reprobada matemáticas, me cuelga, ¿no? Pero mi mamá siempre tenía algo bueno que decir. Es más, todavía el día de hoy, pobrecita, o sea, yo creo que ya le faltan lentes a mi jefita, pero todavía me dice que estoy bien guapo. De veras. Mi mamá cuando estábamos jóvenes me decía: ay, mijo, tú estás re chulo, muchas han de querer contigo. Y ay, no, tú debiste haber hecho novelas. Y cantábamos juntos: soy tan hermoso, ya lo sé, soy tan divino, yo lo sé. Ella es mi madre y soy Gordolfo Gelatino, ¿no? Pero ¿a poco su mamá no le echaba porras? Ahora, si tu mamá no te echaba porras, la verdad es que ponte a orar. Estás muy mal, estás muy mal. Ay, mijo, deberías... No, mijo, y quédese. Pues bueno, ¿no? Déjenles cuento una anécdota, porque a veces las abuelas son medio imprudentes. No, no son imprudentes. Aman a tus nietos, aman a sus nietos. Entonces mi mamá le abren el cuando nace Abdías y están todos los bebés ahí y están así, todos así arrugados. Y yo me acerco con mi mamá y le dije: pues ahorita le digo a mi mamá cuál es. Y le abren y había así como 3 niños. Y luego mi mamá, híjole, dice: ese es el mío, ese es mi nieto tan chulo, tan hermoso. Ese otro, qué feo niño, qué bárbaro. Y atrás una señora que nomás la estaba viendo. Y yo: sí, mi hermoso, ese es mi Abdías. ¿Cómo se va a llamar? Abdías. Ay, mi Abdías, hermoso, chiquito, precioso. Qué feos niños te pusieron a un lado. Quítale a los niños, se pega lo feo, ¿no? Así decía mi mamá. Y entonces volteé a ver a la señora y dice: ¿verdad que está bien chulo el del medio? Y la señora: ¿y usted qué? Dice: no, el mío es el de enseguida, el fellito, el que acaba de decir que... Híjole, le dije a mi mamá, yo así como que poco a poquito, no, adiós. Pero ¿a poco no? Sus nietos son los más chulos siempre. Como papás siempre creemos que nuestros hijos van a ser discípulos, van a servir a Dios, van a estar ahí. Pero la verdad es que te tengo que decir algo. No está a nuestro alcance que nuestros hijos cambien su corazón, sino la palabra de Dios dice, fíjate bien, que cuando tú anhelas obispado o un pastorado, no te dice que tus hijos sean pastores también, o que tus hijos sean discípulos. El único requisito que la Biblia pide para que yo pueda tener un pastorado es que tenga a mis hijos en sujeción y que sean obedientes, no a la iglesia, a mi vida, que no tenga hijos rebeldes. Pero no me dice que mis hijos tienen que ser pastores, ni me dice que mis hijos tienen que ser discípulos, porque eso yo no lo puedo producir aún en mis hijos. Así que mamá y papá, deja de estar mortificándote si tu hijo ha dicho o dice: hoy no quiero nada con Dios. Porque muchos papás están hoy orando y diciendo:
¿qué hice mal? ¿Qué hice incorrecto? ¿Por qué no esto? Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo lo voy a disciplinar? Dame una vara más grande, dame un látigo, déjame usar algo. No, lo cierto es que es Dios el que va a producir en su corazón del muchacho que él sea un discípulo. Y tú tienes que confiar en la palabra de Dios y confiar en su promesa de que tú y tu casa servirán al Señor. Pero no es tu labor, es la labor de Dios sobre tus hijos. Y necesitas saber que Dios ama más a tus hijos que tú. Y que tú tienes que arrodillarte y decir: Señor, pongo en tus manos a mi hijo. Padre, produce en él el querer como el hacer. Y allá andan unos papás queriéndoles: ¿cómo le hago? ¿Y qué tengo? Y estamos tan enfrascados en ver qué tenemos que hacer que terminamos como Apolos regándola. Pero tú necesitas tomar un corazón de misericordia y de gracia y pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo el que se le revele a tu hijo para que él pueda ser un discípulo. Porque a veces los hijos nos van a herir y nos van a lastimar y nos van a decir palabras incorrectas. Yo sé que sí lo hacen los hijos, yo lo hice con mis padres. Los hijos a veces dan palabras que parecen espadazos en el corazón y te hieren y te lastiman, pero no debemos de permitir que las heridas muevan una oración y decir: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Sino decir: Señor, ten misericordia de mi hijo, revélate a su vida, porque por mucha Biblia que yo le modele, por mucha Biblia, el que va a trabajar en el corazón del muchacho es Dios. Y necesitamos anclarnos a la promesa de Dios y decir: Señor, tú trabajarás en el corazón de mis hijos. Y de repente llegarán de la nada y te dirán: fíjate que hoy escuché la predicación y algo pasó en mí, me cayó el 20. Tú te vas a quedar así: tengo toda la vida diciéndotelo, el pastor no dijo algo así. Y a veces son capaces de ir y decirle: ¿por qué? ¿Por qué con mis palabras no? Pues mira cómo le reclamas a Dios. Ya me imagino cómo le hablas a tus hijos. Pero es Dios el que produce en tus hijos, el que produce en tu esposo el cambio, no tú. Mujer, deja de frustrarte. El viejo no va a cambiar si te pintas el cabello o no te lo pintas. El viejo va a cambiar cuando tú te rindas a Dios y pidas todos los días que el Espíritu Santo penetre a su corazón y cambie su vida. El Facebook no va a cambiar a tu esposo. No, lo voy a ventanear para que se le quite. La esposa de mi amigo le regaló flores y y la otra publica las flores y ay, qué hermoso detalle. Y ahí le comentas: no, ay, qué bueno que de ti sí se acuerdan, amiga. Gracias a Dios por el marido. Deja de estar dando gracias por el marido de otras y ponte a dar gracias por tu marido y verás que el Espíritu Santo va a cambiar su corazón. Por cierto, Dios no lee Facebook. La Biblia no me dice que Dios lee Facebook, pero Dios sí ve tu corazón cuando publicas Facebook. Y la Biblia sí dice que Él discierne lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que está en tu corazón cuando lo haces. Él discierne el deseo y el anhelo que hay en tu corazón cuando quieres pecar. Y te dice: ay, hijo, cuidado, cuidado. Mateo capítulo 4, verso 17. Tengo que avanzar. Israel, ¿me ayudas con el teclado, por favor? He terminado la introducción. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar y les decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El primer paso para discipular, para ser un discípulo, es el arrepentimiento. Es un grave error querer discipular a alguien que no da frutos ni muestras de arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente hacer una oración, ese es el primer paso de un camino, de un proceso de santificación. Y muchas veces queremos discipular sin antes tomar las evidencias que muestran si soy una persona nueva en Cristo, si me he arrepentido o no me he arrepentido. Arrepentimiento genuino trae frutos en tu vida.
Una persona que no se ha arrepentido sigue haciendo su voluntad y por lo tanto no va a poder guardar las enseñanzas que Jesús le dé. Por eso es que no puede ser un discípulo. Una persona que no es un arrepentido, que no se arrepiente, que ha entendido el evangelio, no puede ser un discípulo. El primer paso para ser un discípulo es que tienes que tú arrepentirte. No podemos enseñar a alguien que no ha decidido rendir su vida a Cristo en arrepentimiento. Tú tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz para poder ser discipulado. Si no, difícilmente lo vas a hacer. Difícilmente. No vas a poder hacerlo. Hay sucesos que pasan en nuestra vida que te hacen cambiar. Hay sucesos que pasan en nuestra vida que te hacen modificar una conducta. Algo probablemente es algo como muy sencillo, no sé. ¿No te lavas los dientes en la mañana? Es una costumbre tuya no lavarte los dientes. Pero resulta que llegas al trabajo y el jefe te dice: oiga, Godínez, ay, sí, no, le toca dar la exposición hoy ante todo el personal. Y el aliento lo traes y toda la gente viéndote y te hace así como que: ay, Godínez, pásenle un enjuague bucal. En el baño hay enjuague bucal, ¿no? Así, le dan un chicle y no se lo mete a la boca. Hasta que llega el jefe y te dice: por favor, lávese los dientes. Y quedas tan apenado que a partir de ahí todos los días te lavas los dientes, expongas o no expongas. O sea, hay situaciones en la vida que te hacen cambiar, ¿sí o no? Yo me acuerdo, ¿cuántos tienen hijos? Yo tengo hijos adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Y esos no se cambian los calcetines y les huelen esas son patas, ¿no? No los pies, les huelen las, híjoles. Pues ¿cuántos gatos traes ahí, no? Y las mamás todas mortificadas: lávate los pies, Juanito, Chonito, por favor, lávatelo. Ay, jole, pues ¿qué traes? Y hay que comprarle. Y ahí anda el papá en la farmacia comprándole crema para los hongos. Y entonces yo le dije un día a Alma, le dije: espérate. Y luego me dice: ¿qué? Le digo: deja que entre a la secundaria. ¿Por qué, Saulo? Le dije: no, espérate. Y llega de repente un día y bien lavados los pies y empieza a peinarse. ¿Por qué? Porque le gustó una niña. Hay sucesos que pasan en tu vida que te hacen cambiar. La niña se levanta y se iba a la escuela toda greñuda. Hoy no, hoy se levanta 2 horas y ahí está. Desde las 4 de la mañana, ¿no? Ya pasó el del pan a las 4 de la mañana. Ahí va el del diario. Ven todo el chisme ahí por la ventana porque se levantan desde las 3 de la mañana para peinarse. ¿Por qué? Porque hay sucesos en la vida que te cambian y que te hacen actuar diferente. Y les estoy poniendo ejemplos como muy de risa, pero la verdad de las cosas es que así sucede. Y la conversión a Cristo así tiene que ser. No tiene que ser una oración más, sino un suceso que entra en tu vida que te va a ir haciendo cambiar poco a poco. Efesios capítulo 3. Ahorita lo estaba buscando ahí abajo. No lo tengo acá en las pantallas, muchachos, perdónenme, porque lo estaba buscando ahorita que estábamos en la adoración. Efesios capítulo 3 verso 17 habla de la nueva vida en Cristo y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ojo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos arrepentimos realmente, nuestro corazón viene de ser de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y entonces tenemos que empezar a trabajar cosas que van a salir del corazón, como lo que hablábamos la semana pasada, probablemente heridas que tenemos que desarraigar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas pulido en esta nueva vida en Cristo, que saques esas cosas de raíz que están en tu corazón.
Fíjate lo que dice el verso 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en vuestro espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según el Dios de justicia y santidad de la verdad. Y ojo, aquí va: por lo cual, dice, desechando toda mentira, hablad en verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, el que roba ya no robe. Ya da las cuentas justas en tu trabajo. Ya no agarres 10 pesitos, ya no agarres 20. Ya no te claves el cambio cuando tu mamá te manda a la tienda. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya no robes, ya no mientas. Si te vas a enojar, ten cuidado de no herir, de no lastimar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando hablas de los demás, ¿cómo hablas? Los que son flojos, dice, trabajen haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia de sus vidas. ¿Qué es esto? Frutos. Cuando una persona se arrepiente, da frutos. Y nosotros necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a Jesús. El arrepentimiento es decir: Señor, dependo de ti. ¿Qué quieres tú que haga, Dios? ¿Cómo voy a hacer las cosas, Dios? ¿Cómo voy a trabajar las cosas? El arrepentimiento, hermanos, implica un cambio de actitud. No puedes decir que eres seguidor de Cristo y siendo el mismo de hace 15 años. ¿Por qué? Porque Cristo dice que nos quiere llevar de gloria en gloria, y que quiere que nosotros cambiemos, y que quiere que nosotros modifiquemos conductas que nos hagan ser no más como el pastor, no más como el líder, sino más como Cristo, el que es perfecto. Dios es el Señor. Una persona que vive en arrepentimiento, una persona que realmente se ha arrepentido, entiende que Dios es el Señor. Él es el Kairos, Él es la cabeza de nuestra iglesia, Él es la cabeza de nuestra vida. A Él nos sometemos. Cuando tú oras y le dices: Señor, venga a nosotros tu reino, tú le estás diciendo, en otras palabras, me someto a ti, Señor. La iglesia no es una democracia, familia. La iglesia no es una democracia en la que llegas y vamos a votar todos y hoy está bien que mintamos o no, porque la iglesia tiene un rey soberano, un rey santo, que dice que cuando nosotros mentimos estamos pecando y estamos fallando contra Dios. Imagínate qué actitud o qué te estaría enseñando yo si yo soy corrupto como pastor, aún en mi vida personal. ¿Cuántos de nosotros no evadimos impuestos? ¿Cuántos de nosotros no somos honestos? Queremos una ciudad diferente, pero no queremos cambiar nosotros. Seguimos ofreciéndole mordida al tránsito, seguimos siendo parte de la corrupción, seguimos siendo parte de las cosas. ¿Cuánto te doy por debajo del agua para que? No, pues es que así se mueven las cosas en México. No, así las mueves tú. Y lo peor de todo es que todavía tu carro atrás dice vida y gracia, o dice que levanta un aleluya. Iglesia, necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes, necesitamos ser honestos y necesitamos vivir en integridad. Nos va a salir mucho la importada, ni modo. Mañana voy a ir temprano, voy a pasar, voy a llegar ahí y pues vamos a pagar los impuestos. Así tiene que ser y así va a ser. Pero nosotros necesitamos cambiarnos el chip, necesitamos ser diferentes. ¿Por qué? Porque el que hurta ya no hurte más.
cuando llegues a tu casa, es que yo soy bien grosero, soy de tierra caliente. Pues sí, pero el Señor no dice que aquí que los de tierra caliente son excusados. Dice, tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de actuar. Tienes que dejar de ser grosero con tu esposa, tienes que dejar de ser grosero con tus hijos, tienes que dar el ejemplo, tienes que empezar a cambiar. Entonces, solo entonces podemos hablar que hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Ni siquiera estoy hablando de un discipulado, sino de un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios es el Señor sobre nuestra vida. Sería una pérdida de tiempo intentar discipular a alguien, a una persona que no reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. ¿Tú reconoces el señorío de Cristo sobre tu vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el que guía tu noviazgo? ¿Es Cristo el que guía tu matrimonio? ¿Es Cristo el que te guía como papá para amar, para abrazar, para educar, para orientar a tus hijos? ¿Es Cristo el que te ayuda a ser el hombre de la casa? ¿O sigues haciendo tu vida como tú quieres? Y le puedes echar la culpa a medio mundo. Así no me enseñaron, crecí sin un papá, crecí sin esto. Pero Jesús dice que aquel que se arrepienta encuentra en él vida y vida eterna, y que además, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso el Señor te recogerá. Amado, hoy no hay excusa. La palabra de Dios no es suficiente y es el sustento para lo que nosotros necesitamos. El hecho de que tú tengas muchos años viniendo a la iglesia no te hace un discípulo. Necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay una frase que a nosotros nos dijeron y nos encantó. Cuando estábamos con la situación del pastorado, me decían: el pastor huele a ovejas. Imagínate yo diciendo como pastor: pues soy pastor, pero no me gusta estar con la gente. Pues entonces, ¿de qué eres pastor? ¿Del púlpito? ¿De bocinas? Eres pastor de gente, tienes que estar con la gente. Si eres líder, tienes que estar con la gente. Fuiste llamado a estar con la gente. Si eres discípulo, fuiste llamado a estar con la gente. Necesitamos realmente producir frutos dignos de arrepentimiento. El gran teólogo Leonard Ravenhill dijo: el mayor milagro en el mundo no es cuando Dios toma a un hombre no santo de un mundo no santo, cambia a este hombre no santo en un hombre santo y lo coloca de nuevo en un mundo no santo y lo mantiene santo. Y necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo damos frutos, Saulo? ¿Cómo sé si yo soy nacido de nuevo? Comienzas a ser diferente, comienzas a ser más como Cristo, empiezas a parecerte más como Cristo. Lees la palabra de Dios, tienes un anhelo por conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te conecta con Él. La palabra de Dios te conecta. Oras, eres una persona que busca a Dios en todo momento, que no puedes pasar un día sin buscarle, que no puedes pasar un momento sin estar cerca de Dios. Y como consecuencia tu carácter cambia y tu actitud cambia. Discipulamos a discípulos, pero no son nuestros discípulos, son los del Señor. Póngase de pie, por favor, he terminado. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias.